Bueno, muy buenos días desde la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, donde vamos a ofrecerles a los espectadores de la 2, del canal internacional y de la web de Televisión Española la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2008, una ceremonia que tradicionalmente ofrece Televisión Española y que tiene este año un protagonista al que estamos viendo en esa enorme cartela que cuelga de las paredes del antiguo colegio de San Ildefonso, Juan Marsé. Es el Premio Cervantes 2008, el primer escritor catalán, por cierto, que lo consigue, aunque sea un escritor catalán que ha escrito siempre en castellano. Juan Marsé, en esta edición, que va a ser ya la número 33 de los premios Cervantes, se va a convertir en el galardonado número 34, porque hay que recordar que desde que se empezó a entregar el premio Cervantes, solo una vez, solo un año, en el año 1979, hubo doble galardonado. Lo recibieron Gerardo Diego y Jorge Luis Borges. Ahora los estatutos del propio premio Cervantes prohíben los premios compartidos. Estamos aquí esperando en este momento a que lleguen sus majestades los reyes, que son los que presiden tradicionalmente la entrega de este Premio Cervantes 2008. Estamos viendo en este momento también a la gente que espera ya a la llegada de los reyes a este antiguo colegio de San Ildefonso, a la Universidad Cisneriana de Alcalá de Henares y actual rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares. Vamos a ofrecerles esta retransmisión con ayuda de Ana Romero, que está en la puerta del Paraninfo. Estamos viendo en este momento imágenes también del presidente del gobierno y de la presidenta Esperanza Aguirre de la Comunidad de Madrid, y también el alcalde de Alcalá de Henares, que está esperando la llegada de sus majestades los reyes a esta ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2008. Comentábamos que este año el premiado es Juan Marsé. Juan Marsé, un escritor que nació en 1933 y que pertenece a esa llamada generación del medio siglo, a esa generación de los niños de la guerra, a los que llamó así Josefina Aldecoa, refiriéndose a aquellos escritores que no tuvieron una participación directa en la guerra civil, pero que quedaron para siempre marcados por sus consecuencias. La historia de Juan Marsé es la historia de un escritor hecho a sí mismo, porque es verdad que es un escritor que empezó trabajando muy joven, trabajaba hasta los 13 años, trabajó en un taller de joyería y contaba hace muy poco, en uno de estos días, que su primer Quijote lo leyó cuando tenía 16 años y lo compró directamente a plazos. Sí, Creo que Ana Romero está, decíamos, a la puerta del Paraninfo, donde dentro de unos momentos va a recibir el Premio Cervantes. Juan Marsé, no sé si está ya con él. Sí, hola, buenos días a todos. Pues sí, estamos a la puerta del Paraninfo, donde está Juan Marsé, que está esperando que lleguen los reyes. Ahora mismo se acercan también a saludarle a algunas de las personas que van a participar en esta entrega del Premio Cervantes, a un escritor que ha estado durante muchos años en las quinielas, cuya inclusión en esta lista de ilustres ha provocado gran alegría entre sus lectores. Es un escritor que tiene muchos lectores, con novelas como Si te dicen que caí, La muchacha de las bragas de oro o Últimas tardes con Teresa. Vamos a acercarnos a Juan Marsé para preguntarle cómo se siente en estos momentos. Vamos a ver si podemos hacernos un hueco.
Hola. Bueno, perdón. Yo ya hablaré por todo, gracias. ¿Me permiten un momento, por favor? Esto es de Perú, ¿eh? Don Juan. Hola. Buenos días, ¿qué tal? Pero buenos días. demasiado me parece. Mucho gusto conocerle, soy Ana Romero de Televisión Española. Igualmente, mucho gusto. Cuénteme un poco cómo se siente, ha llegado hoy el gran día, le veo elegantísimo, lo de la corbata perfecto. ¿Seguro? Sí. Seguro, porque ya no me veo. Bueno, pues me ha llevado mucho trabajo, lo de la corbata. Casi tanto como el discurso. Y cuénteme, vamos a escucharlo dentro de unos minutos, pero ¿me puede adelantar un poquito esas líneas del discurso para abrir boca a los telespectadores? En este momento casi no me acuerdo de lo que... Hay bastantes temas y sería complicado escoger uno, no sé. Hablo de la imaginación, de la memoria. Hablo de cómo se siente un escritor catalán que desde niño le han obligado a aprender castellano solamente. Hablo de Groucho y hablo de Woody Allen, así que yo creo que nos vamos a divertir. Yo también lo espero, muchísimas gracias, don Juan, pero está llegando el rey, que sea un día muy feliz. Muchas gracias. Estamos viendo en este momento, Ana Romero, gracias por esa entrevista a Juan Marsé a la puerta del Paraninfo. Estamos viendo ya a sus majestades los reyes que han llegado ya al Alcalá de Henares. Esta entrega de premios Cervantes es una ceremonia llena de ritos que se repiten cada año con la misma exactitud. Llegan los reyes, el rey pasa revista a una compañía de honores, mientras le esperan a la puerta del Colegio de San Ildefonso el presidente del gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la ministra de Cultura, que se estrena, por cierto, en un acto oficial, un acto de esta envergadura. Ángeles González Sinde, y estará también el alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, don Bartolomé González. Hemos visto a Juan Marsé con un chaqué, un hombre poco dado a los protocolos y a las ceremonias, que ya bromeaba hace un par de días, cuando contaba que lo que más le preocupaba, junto con su discurso, era su habilidad para hacerse el nudo de la corbata. Hay que decir que Juan Marsé apuntaba a Ana Romero algunos datos de su biografía literaria, el autor de Últimas tardes con Teresa, o La muchacha de las bragas de oro, o más recientemente Rabos de lagartija, o La oscura historia de la prima Monse. Siempre ha sido un escritor que él mismo se ha considerado un escritor anómalo. Él ha hablado siempre, y lo volverá a recordar hoy en su discurso, su condición de escritor en castellano en Cataluña, pero eso al propio Marsé le ha dicho literalmente que a él no le parece directo ninguna.
Hablábamos de la condición de Juan Marsé como primer escritor catalán que recibe el premio Cervantes, y conviene decir que hoy es la fiesta de los libros, 23 de abril, pero es también la fiesta de los libros en Cataluña. Hoy es Sant Jordi y creo que estamos en condiciones de hacer una conexión en directo, una conexión rápida, para ver qué está pasando a esta hora en las Ramblas de Barcelona, donde está nuestra compañera Iliana Viera. No sé si podemos entrar en este momento a verla, la estamos viendo ahí. Iliana, en este momento las Ramblas, hoy es día de laborable en Cataluña y es día de rosas y día de libros. No sé si me puedes escuchar. Cuéntanos qué está pasando. ¿Qué tal? Cuéntanos qué está pasando en este momento en las Ramblas. A pesar de que hoy es un día laborable aquí en Cataluña, nadie lo diría, a juzgar por el aspecto que presentan a esta hora las Ramblas de Cataluña, y de hecho todos los rincones y todas las calles de la ciudad de Barcelona y también en general de toda Cataluña. Es un día festivo, un día en que las librerías salen a las calles, hay más de 400 puestos de libros y también hay rosas de todo tipo, y como siempre en cada Sant Jordi está por saber la incógnita todavía sin desvelar de cuáles van a ser los libros más vendidos, aunque como siempre ya hay una lista de los que competirán, de los que tendrán más posibilidades de ganarse este honor de ser el libro más vendido de Sant Jordi. El que está situado en mejor posición sería el de Javier Cercas, como vemos en estas imágenes, Anatomía de un instante, y también los 2 volúmenes que ya están a la venta de la trilogía de Stieg Larsson, pero como decimos hay otros muchos libros, y de hecho los libreteros catalanes esperan vender unos 20 millones de euros en libros en esta jornada de Sant Jordi. Gracias, Iliana. Seguimos otra vez en directo aquí desde la Universidad de Alcalá de Henares, donde estamos viendo al rey que está dentro ya de el patio de Santo Tomás de Villanueva. Estamos viendo a nuestros compañeros periodistas gráficos haciendo la primera de esas fotos en un día que sin duda va a dejar muchas fotos, y en un día que tiene muchos ritos. Uno de los rituales que se repite cada año, que repetimos cada año, es hacer la cuenta de los escritores que han ganado el premio Cervantes, para ver si se equilibra esa leyenda que no está escrita en ninguna parte, que dice que vamos cambiando de lado del Atlántico. Y si no nos salen más las cuentas, a día de hoy ha habido 18 escritores españoles y 16 hispanoamericanos, con lo cual está casi empatada la cosa, aunque hay que decir que Vargas Llosa tiene las 2 nacionalidades, con lo cual aquí hacer la cuenta es un poco más complicado. Pero también hay que decir que siempre que que repasamos esta lista de premiados, se echa de menos la presencia de mujeres. De 34 premiados con Marsé que ha habido hasta este momento, solo ha habido 2 mujeres, la cubana Dulce María Loinaz y María Zambrano, que son las únicas mujeres que lo han ganado. En el año 88 fue María Zambrano, y en 1992 Dulce María Loinaz, las que han pasado a formar parte de esta lista perdón, en la que naturalmente no están todos, pero sí todos los que están en esta lista son los que componen, bueno, en fin, esa especie de top 10, de top de oro de la literatura escrita en castellano, en español. Decíamos que Marsé había hablado de su relación con la lengua. Él ha dicho de sí mismo que se consideraba anómalo, decíamos, porque era un escritor que escribe en castellano, pero a él nunca le ha parecido que eso sea demasiado importante. Él cuenta siempre que es perfectamente bilingüe, que habla con uno de sus nietos en castellano y con otro de sus nietos en catalán, de forma que no considera. Él dice literalmente que para él no es un problema, porque desde niño él siempre ha vivido en una sociedad bilingüe y lo ha asumido con normalidad absoluta, y él lo comentaba esta misma semana. Y decía también, por cierto, que el castellano no está en peligro en Cataluña, que es su punto de vista. En cambio el catalán sí que lo estuvo durante mucho tiempo, y por esa misma razón él, que siempre ha sido un escritor de la memoria, siempre ha dicho, vamos a ver. Este es el momento en que los reyes
Están saludando al Premio Cervantes 2008. Con ellos está el rector de la Universidad de Alcalá de Henares, Virgilio Zapatero. Vamos a ver cómo va a ser este discurso, del que ya nos ha anticipado algunas cosas. Ya dijo alguna vez, no hace mucho, cuando le dieron el premio Cervantes, que lo bueno de los discursos es que fueran cortos. Vamos a ver si en este caso hace un discurso corto, luego se deja llevar por la solemnidad de un acto como este. Van a tomar asiento en la presidencia de este Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, y dentro de unos momentos el rey va a declarar oficialmente abierto el acto de entrega del Premio Cervantes 2008. Se abre la sesión. Tiene la palabra don Rogelio Blanco, secretario del jurado del Premio Miguel de Cervantes. Acta de concesión del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes correspondiente a 2008. En Madrid, a las 14 horas del día 27 de noviembre de 2008, se reúnen en la sede del Ministerio de Cultura los miembros del jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente al año 2008, y convocado por orden ministerial de 3 de abril. Abre la sesión el secretario del jurado, don Rogelio Blanco Martínez, director general de Libro, Archivos y Bibliotecas, manifestando que mediante la concesión del Premio Miguel de Cervantes se rinde anualmente público testimonio de admiración a la figura de un escritor que en el conjunto de su obra haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico y que no podrá ser dividido ni declarado desierto ni concederse a título póstumo. A continuación, propone, de acuerdo con el punto 4 de dicha orden, que se proceda a la elección del presidente del jurado. Tras la oportuna deliberación, se acuerda por unanimidad designar como presidente a don José Manuel Blecua Perdices, representante de la Academia Española. El señor presidente del jurado declara constituido el mismo, que queda integrado por los siguientes vocales: don Juan Gelman Berison, autor galardonado en la edición 2007. Don Antonio Gamoneda Lobón, autor galardonado en la edición 2006. Don Óscar Acosta, representante de la Academia Hondureña de la Lengua. Don Ángel Gabilondo, propuesto por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, CRUE. Doña Magdalena Mijares Fernández, propuesta por la Unión de Universidades de América Latina. Don Manuel Ongares Alonso, designado por la directora del Instituto Cervantes. Don Ignacio Mestoy, designado por el ministro de Cultura. Don Antonio Rodríguez Castro, propuesto por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Don Nelson del Castillo, propuesto por la Federación Latinoamericana de Periodistas. Doña Ruth Viviana, designada por la Asociación Internacional de Hispanistas. Y secretario con voz pero sin voto, don Rogelio Blanco Martínez, director general de Libro, Archivos y Bibliotecas. Y secretaria de Actas con voz pero sin voto, doña Mónica Fernández Muñoz, su directora general de Promoción del Libro y la Lectura y las Letras Españolas. A continuación, en su condición de órgano soberano para decidir todo lo relativo a la concesión del Premio Miguel de Cervantes,
El jurado procede a examinar como trámite previo a la votación y fallo las candidaturas propuestas. Seguidamente se abre un turno de intervenciones sobre las diferentes propuestas y, después de un amplio intercambio de opiniones, el jurado procede a efectuar las correspondientes votaciones. Tras sucesivas, resulta ganador por mayoría del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2008, don Juan Marsé Carbó. Todos los miembros del jurado manifiestan su conformidad con lo anteriormente expuesto y firman en prueba de ello la presente acta, tras lo cual a las 17 horas se levantó la sesión. A continuación, el galardonado recogerá de manos de Su Majestad el Rey este premio. Bueno, estamos viendo en este momento cómo Juan Marsé recibe la medalla y el diploma que le acreditan como Premio Cervantes 2008. No es un diploma, es una escultura lo que le acaban de dar a Juan Marsé. Y ahora, en este momento, vamos a tener oportunidad de Tiene la palabra don Juan Marsé. De escuchar a don Juan Marsé, que es el que va a leer ese discurso del que ya hace unos minutos le ha anticipado un poquito a nuestra compañera Ana Romero, que le ha podido hacer una entrevista de urgencia justo a pie de pista, justo delante de la puerta de este Paraninfo, que ahora va a guardar silencio, como todos nosotros, para escuchar a Juan Marsé, que va a hablar desde ese púlpito del Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, de Madrid. Majestades, señor presidente del Gobierno, señora ministra de Cultura, señor rector de la Universidad de Alcalá de Henares, autoridades estatales, autonómicas, locales y académicas, amigas y amigos, señoras y señores. Quisiera, ante todo, expresar mi agradecimiento a los miembros del jurado y a todas aquellas instituciones y personas que hacen posible, año tras año, el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes. Me preceden en lo más cercano de una larga lista de nombres ilustres dos grandes poetas que admiro, Antonio Gamoneda y Juan Gelman, celebrados aquí en 2006 y 2007. Y siento como si la poesía me tendiera la mano. Así que no podía esperar mejores valedores y mejor acogida. Porque la verdad es que yo nunca me vi donde ustedes me ven ahora. Los que me conocen saben que me da bastante apuro hablar en público. Créanme si les digo que el otro día, en Barcelona, antes de emprender viaje, tentada estuve de entrar en casa de don Antonio Moreno, que guarda la cabeza encantada y parlante desde los tiempos en que don Quijote y Sancho visitaron la ciudad, y traerme esa testa para que hablara hoy en mi lugar. A buen seguro que habría dicho palabras más sabias y de más provecho que las mías. Sin embargo, la ilusión de recibir el premio que tan generosamente se me otorga se ha impuesto, venciendo las aprensiones. Sé lo que representa tan alta distinción y a lo que ella me obliga en el futuro.
Aquí, ahora, se me ofrece también la oportunidad de exponer algunas consideraciones sobre mi persona y mi trabajo. Pero antes quisiera, con su permiso, ampliar el capítulo de agradecimientos evocando el recuerdo de algunos amigos que hace mucho tiempo, 50 años atrás, cuando empecé a publicar, me otorgaron su confianza y su apoyo. Algunas de estas personas están entre nosotros, otras se fueron ya. A todas ellas debo buena parte del alto honor que hoy se me concede. Son, en primer lugar, Paulina Crusat, desde su amada Sevilla y su generosa tutela, y desde Barcelona, Carlos Barral y Víctor Seix, que en 1959 me acogieron en su editorial al frente de un irrepetible comité de lectura. Aquel comité estaba compuesto por Joan Petit, Jaime Gil de Viedma, Jaime Salinas, Gabriel y Juan Ferraté, Luis y José Agustín Goitisolo, José María Valverde, Josep María Castellet, Miquel Barceló, Rosa Regás y Salvador Clotas. Y no quiero olvidarme de los escritores amigos de Madrid que por aquellos años nos visitaban a menudo, mis entrañables Juan García Hortelano, Ángel González y Pepe Caballero Bonal, y Gabriel Zelaya y Juan Benet. Y de manera muy especial deseo mencionar a Carmen Balcells, mi agente literaria de toda la vida, de esta y la de más allá. Sobre todo desde el día que tomé prestada una ocurrencia de Groucho Marx y le dije: querida Carmen, me has dado tantas alegrías que tengo ordenado para cuando me muera que me incineren y te entreguen el 10% de mis cenizas. Antes de conocer a estas personas, que habrían de ser tan importantes en mi vida, yo no había tratado a nadie que tuviera que ver con la literatura o con el mundillo literario. Prácticamente no había salido del taller de joyería de mi barrio, en el que entré como aprendiz a los 13 años, y me apresuro a decir que muy contento, pues la necesidad de llevar otro jornal a casa me liberó de un fastidioso colegio en el que no me enseñaron nada salvo cantar el Cara al Sol y rezar el rosario todos los días. Y cuando publico los primeros relatos en la revista Ínsula y la primera novela en Seix Barral, sigo en ese taller. Por cierto que mis credenciales sociales y laborales, al darme a conocer en aquel estupendo grupo editorial, suscitaron ciertas expectativas, no estrictamente literarias, sino más bien ideológicas, asociadas a las premisas de un realismo social muy en auge por aquellos años. Fue algo presentido. Nadie habló nunca de ello, pero flotaba en el aire la idea, la posibilidad de que el recién llegado a la trinchera noble de las letras aportara una narrativa de denuncia, un testimonio objetivo y de primera mano de los afanes y las virtudes intrínsecas de la clase obrera. Yo podía quizás haber sido, lo digo sin un ápice de sarcasmo, el escritor obrero que al parecer faltaba en el prestigioso catálogo de la editorial, halagadora posibilidad que a su debido tiempo la fábula de un joven charnego del Monte Carmelo, desarraigado sin trabajo, soñador y sin medios de fortuna, pero también sin conciencia de clase, se encargaría de desbaratar. Confieso que no me habría disgustado satisfacer aquellas expectativas, entregar la gran novela sobre la clase obrera de la Barcelona de la posguerra. Pero lo que yo entonces deseaba de verdad era abandonar el trabajo manual y disponer de más tiempo libre para leer y escribir. Aquellos años de paciente trabajo artesanal en el taller podrían haberme dejado unos hábitos que, me gusta pensarlo, persisten al componer un texto.
pero la cocina del escritor nunca me ha parecido un sitio muy cómodo para recibir visitas. No me siento a gusto manejando teorías acerca de la naturaleza o la finalidad de la ficción. Para la famosa pregunta ¿qué entendemos hoy por novela?, dispongo de 1000 famosas respuestas que nunca, a la hora de ponerme a trabajar, me han servido de gran cosa. No me considero una intelectual, solamente un narrador. Los planteamientos peliagudos, la teoría asomando su hocico impertinente en medio de la fabulación, el relato mirándose el ombligo, la llamada metaliteratura, en fin, son vías abiertas a un tipo de especulación que respeto, pero que me dejan frío y me inhiben. Bastante trabajo me da mantener en pie a los personajes, hacerlos creíbles, cercanos y veraces. Con respecto al trabajo, mantengo algunos principios, pocos, que bien podrían resumirse en 2. Procura tener una buena historia que contar y procura contarla bien, es decir, esmerándote en el lenguaje, porque será el buen uso de la lengua, no solamente la singularidad, la bondad o la oportunidad del tema, lo que va a preservar la obra del moho del tiempo. Ciertamente es un utillaje del que no puede uno presumir, porque el oficio comporta, por supuesto, otras obligaciones y menesteres. Alguna vez he reflexionado sobre el asunto, pero no he llegado muy lejos. Sobre la persistencia de la vocación, por ejemplo, en tiempos de silencio, o sobre el imperioso dictado de la memoria y sus laberintos. Veamos si consigo explicarme. En el origen de la vocación, allá por los años 40 del siglo pasado, habría en la imaginación del aprendiz de escritor un famoso esqueleto de leopardo sobre las nieves del Kilimanjaro, una imagen germinal que evoca una senda recorrida, de la cual, sin embargo, no queda ningún rastro, ninguna huella. Sería algo parecido al recorrido del Minotauro en su laberinto. Nadie sabe si el monstruo podría salir, si recuerda el trazado de su propia obra, los oscuros motivos que le indujeron a su construcción y los meandros y detalles de su intríngulis. Nadie sabe si en realidad es prisionero de su obra. Sabemos, eso sí, que Teseo ha sido lo bastante ingenioso para tender un hilo que le permite rehacer el camino y salir. Pues bien, ese hilo, ese ingenioso ardid, no sería otra cosa que el relato literario, la forma inteligible que desvela la personal arquitectura monstruosa, al fondo de la cual se esconde el terrible constructor, con sus sueños y obsesiones, su verdad y sus quimeras, el escritor, en fin. Él es, a la vez, los despojos del remoto leopardo y el urdidor del trazado inextricable que la encierra herméticamente en su propia obra. Frente a ese misterio, o tal vez sería mejor decir, frente a este galimatías, a tenor de la confusa exposición que acabo de hacer, siempre me reconforta recordar algo que dejó dicho el gran poeta y controvertido ciudadano Ezra Pound: el esmero en el trabajo, el cuidado de la lengua, es la única convicción moral del escritor. Lo suscribo, pero con la mayor cautela, porque pienso que muchas cosas que se dicen o escriben, en el idioma que sea, y por muy auténtico que éste se presuma, deberían a menudo merecer más atención y consideración que la misma lengua en la que se expresan. Actualmente, los medios de comunicación son tan abrumadores y omnipresentes, se siente uno tan asediado las 24 horas del día
por una información tan apremiante, insidiosa y reiterativa, que casi no hay tiempo para la reflexión. La televisión debería contribuir a reconocer y asumir la variedad lingüística del país. Y es de suponer que en cierta medida lo hace. Pero no parece que nadie se pare a pensar en los contenidos de esa televisión ni en su nefasta influencia cultural y educativa. A riesgo de equivocarme, soy del parecer de que más de la mitad de lo que hoy entendemos por cultura popular proviene y se nutre de lo que no merece ser visto ni oído en la televisión, en la lengua que sea. Como ustedes saben, soy un catalán que escribe en lengua castellana. Yo nunca vi en ello nada anormal. Y aunque creo que la inmensa mayoría comparte mi opinión, hay sin embargo quien piensa que se trata de una anomalía, un desacuerdo entre lo que soy y represento y lo que debería haber sido y haber quizá representado. Dicho sea de paso, desacuerdos entre lo que soy y lo que podría haber sido en esta vida, como escritor y como simple individuo, tengo para dar y tomar. O, como decimos en Cataluña, perdonar y pervendre. Mis apellidos, de no mediar al azar, podían haber sido diferentes, y mi vida también. Y puestos a elegir, la verdad es que yo hubiese preferido ser Ramón Llull o Miguel de Cervantes, por ejemplo, o Joseph Conrad, aquel marino polaco que finalmente escribió en inglés. En todo caso, con el nombre que tengo, con este o con cualquier otro, nunca he querido representar a nadie más que a mí mismo. Añadiré dos o tres cosas acerca de mi formación como ciudadano y como escritor. La dualidad cultural y lingüística de Cataluña, que tanto preocupa y que en mi opinión nos enriquece a todos, yo la he vivido desde que tengo uso de razón, en la calle y en mi propia casa, con la familia y con los amigos, y la sigo viviendo. Puede que comporte efectivamente un equívoco, un cierto desgarro cultural, pero es una terca y persistente realidad. Y el realismo, además de una sensata manera de ver las cosas, es una corriente literaria muy nuestra y que aún goza de un sólido prestigio, pese a los embates de la caprichosa modistería. En fin, no quiero instalarme en la identidad cultural para dar lecciones a nadie. Y tampoco pretendo hacer aquí una defensa excesiva del realismo. Pero como dijo Woody Allen en una de sus buenas películas, el realismo es el único lugar donde puedes adquirir un buen bistec. Quizá no estaría de más tenerlo en cuenta. No voy a enumerar las anomalías que por imperativo histórico sufrió el aprendiz de escritor. Y la más determinante no fue aquella escuela inoperante y beatorra de la dictadura, la del lema por el imperio hacia Dios, escuela donde ciertamente se prohibió leer y escribir catalán y hasta hablarlo en horas de clase. No fue solo por eso que un buen día me encontré manejando una lengua y no la otra. Fueron los tebeos y los cuentos que leíamos, las aventis que nos contábamos y las películas, las de amor y las de risa, y todo aquello que iba conformando nuestra educación sentimental, las poesías y el teatro de aficionados, las canciones de amor y las primeras novelas, ya no solo de aventuras de Julio Verne o Emilio Salgari, sino las de Baroja, Dickens, Balzac, o los cuentos de Maupassant y de Hemingway, o los versos de Gustavo Adolfo Bécquer o de Rubén Darío. Fue el vuelo solitario de la imaginación en los primeros tanteos de la escritura, cuando todavía el aprendiz de escritor no se propone reflejar la vida,
porque la realidad no le interesa ni la entiende. Y lo que hace es imitar y copiar a los autores que lee. Eso entonces cuando, de manera natural y espontánea, la lengua que se impone es la predominante, la de los sueños y las aventis, la lengua en la que uno ha mamado los mitos literarios y cinematográficos, la que ha dado alas a la imaginación. Después, en plena adolescencia, Don Quijote irrumpe en mi vida por mediación de un convecino, un gallego, vendedor ambulante de libros y enciclopedias, empeñado en colocarme un lote de novelas de Vicky Baum y Louis Bromfield a cambio de pagar en cómodos plazos. Debo hacer constar que en casa de mis padres, en la posguerra, apenas había una docena de libros. Antes hubo muchos en lengua catalana, según mi madre, pero después de una purga preventiva por razones de seguridad, solo quedaron 2. La purga la efectuó mi padre, que había estado preso por rojo separatista y republicano. Uno de aquellos 2 libros era de Apeles Mestres, con hermosas ilustraciones de hadas y ondinas. El otro era un viejo volumen que recogía la historia del pueblo de mi madre, titulado Notes històriques de la parròquia i vila de l'Arboç, aplegades i comentades por mossèn Gaietà Viaplana, rector de l'Arboç. Pasé con él muchas horas entretenido. Los demás libros habían sido sacrificados en una hoguera nocturna en el jardín de una convecina, junto con un montón de revistas gráficas, agendas y carnets, fotografías, cartas y documentos diversos, cuya posesión por aquellos días debía resultar comprometedora. Acudieron otros vecinos, todos traían algo que pensaban debía ser quemado. Era poco después de acabada la guerra, yo debía tener 7 años. Y recuerdo muy bien la fogata en medio del pequeño y sombrío jardín, los libros abriéndose al calor como flores rojas, las páginas desprendidas arrugándose y bailando sobre la cresta de las llamas, revoloteando un instante como grandes mariposas negras. Recuerdo la constelación de chispas y pavesas subiendo hacia la noche estrellada, la ceniza fugaz de las palabras y de las ilustraciones, sobre todo porque acabé pillando un gran berrinche al ver allí de pronto, devorado por el fuego, mi primer ejemplar de las hazañas del piloto Bill Barnes, el aventurero del aire. Una novelita de kiosco de 60 céntimos de la colección Hombres Audaces. Mi padre la había cogido por descuido junto con otros libros, entre los que quedaron en la pequeña librería casera, salvados porque eran en lengua castellana y que pude leer a su debido tiempo. Recuerdo 4 o 5 títulos: El libro de la selva, Genoveva de Brabante, Tarzán de los monos, Humillados y ofendidos y la historia de San Michel. Cuando el Quijote entra en mi vida cumplo los 16. Vivo en la barriada de la Salud, situada en lo Alto de Gracia, cerca del Parque Güell, y sigo en el taller. Años atrás había iniciado una intensa relación con la literatura de kiosco y enseguida la amplié con autores que por aquel entonces, en los años 40, gozaban de gran predicamento, como Somerset Maugham, Stefan Zweig, Knut Hamsun y otros. Y no tardé en descubrir a mis admirados Baroja y Galdós, a Dickens y a los grandes novelistas del XIX, que nunca me he cansado de leer. Pero la primera lectura completa del Quijote fue, por supuesto, una experiencia especial. Si recuerdo bien, al tercer intento lo leí de cabo a rabo. Tardes enteras de domingo sentado en los bancos ondulados del Parque Güell, en el otoño del 49, bajo un sol rojizo y en medio de un griterío de niños jugando en la plaza entre nubes de polvo. Una lectura germinal. Y siempre que he revisitado el libro, esa impresión germinal ha persistido. En el corazón del caballero chiflado, que no distingue entre apariencia y realidad, anida, como es bien sabido, el germen y el fundamento de la ficción moderna en todas sus variantes. Por supuesto, el lector adolescente no se paró a pensar en eso. Ninguna teoría le distrajo entonces de unas aventuras tan descomunales y descacharrantes, sujetas a tantos desencantos y amarguras.
pero hoy le gusta pensar que algo percibió de aquel prodigio fundacional, del remoto primer deslumbramiento que supuso aquella lectura. Me refiero, y no pretendo descubrir nada nuevo, al asunto que articula la entera composición del genial libro, la temática medular de la que nacerá, según opinión general, la novela moderna. Lionel Trilling dijo que toda obra de ficción en prosa es inevitablemente una variación del tema de Don Quijote. Por mi parte, solo puedo decir que desde no sé cuánto tiempo, quizá desde aquellas tardes soleadas en el Parque de Gaudí, de un modo u otro, consciente de ello o no, he buscado en toda obra narrativa de ficción un eco o un aroma de ese eterno conflicto entre apariencia y realidad que de tantas maneras se manifiesta en el transcurso de nuestras vidas. Porque yo soy ante todo un lector de ficciones, un amante incondicional de la fabulación. Tan adicto soy a la fabulación que a veces pienso que solamente la parte inventada, la dimensión de lo irreal e imaginado en nuestra obra, será capaz de mantener su estructura, de preservar alguna belleza a través del tiempo. Una excesiva dosis de realidad puede resultar indigesta, incluso para un adicto a la realidad y al bistec como Sancho y como yo. Se trataría de ser algo más lanzados en esta cuestión, un poco locos, y admitir la posibilidad de que lo inventado puede tener más peso y solvencia que lo real, más vida propia y más sentido, y en consecuencia más posibilidades de pervivencia frente al olvido. Como nos enseñó Don Quijote, desde su primera salida al campo de Montiel, desde la primera de sus famosas hazañas, él es el guardián del laberinto, el valedor de lo más noble, bello y justo que alienta en el corazón humano, el que vela por el espíritu, la vigencia y el esplendor de los sueños. Debo referirme también, como complemento importante de una formación muy precaria, al cine y a sus queridos fantasmas. Porque cuando aún leía tebeos y novelas de Edgar Wallace y Karl May, el chico ya era muy peliculero, insoportablemente peliculero. Lo propició el hecho de que durante 4 años entrara sin pagar en los cines de programa doble del barrio. Y entonces había no pocos. Gracias a que mi padre, por su trabajo en el Servicio Municipal de Higiene, Desinfección y Desratización de locales públicos, conocía a muchos porteros y acomodadores. Estoy por decir que gracias a las ratas de la Barcelona gris, penitente y mísera de los años 40, el cine propició y redobló mi natural tendencia a la hipnosis ante cualquier género de fabulación. La facultad de embaucar, de fraguar ilusiones mediante imágenes, arraigó con el gusto por la lectura desde el primer momento y con el tiempo pude celebrar las películas de John Ford, de Rossellini o de Mizoguchi, por ejemplo, con la misma o parecida intensidad que muchas novelas. Sabemos que algunas estrategias narrativas de la novelística contemporánea tienen su origen en el arte cinematográfico. Los Chaplin, Renoir, Lubitsch, Walsh, Lang, De Sica, Buñuel, Erice, Truffaut, Wells, Bardem, Berlanga y Azcona, Keaton o Hitchcock, etc., por citar unos cuantos, nos hablaron de otra armonía posible entre los sueños y el mundo. Y en mi lista de personajes de ficción favoritos, Harry Lime y Viridiana son tan memorables como Julien Sorel o Ana Ozores. Cuando uno era todavía un mozalbete presumido, ir al cine era algo que formaba parte de la cultura popular, un rito semanal en el que participaba toda la familia, toda la comunidad. Descodificar el drama, la comedia o la aventura en las fotografías expuestas en el panel de la entrada de los cines, descifrar una sonrisa, un gesto, una mirada de los protagonistas, apartar luego las cortinas y penetrar
en la oscuridad rasgada por una plata luminosa, era tan emocionante como adentrarse en la trama de una buena novela o memorizar un poema. A lo largo de más de 3 décadas, desde los años 20 del mudo hasta mediados los 60, antes del auge y el abuso de la tecnología, el cine estableció con la novelística una alianza para intercambiar formas y contenidos, palabras sabias, mitos, una sensibilidad y una estética del gesto y hasta unos hábitos de comportamiento. La novela asumió la impronta decididamente visual de la narrativa cinematográfica y el potencial simbólico de las imágenes y su cadencia y el deseo de hacerle ver al lector lo que lee, que yo comparto, propició en la ficción literaria nuevas formas y tendencias. También la memoria histórica y sus vericuetos y espejismos, un asunto tan de actualidad, podría ser comparada a una cinta de celuloide sensible e inflamable con su apagada voz en off. Hace casi 40 años, trabajando en una novela donde se abrían muchas puertas a la memoria personal y a sus espejos deformantes, tuve que parar porque no daba con el tono en el que debía ser contada la historia. Había que escoger la voz, o mejor dicho, las diversas voces que tramaban la historia. Y no encontré la solución hasta que recordé el juego de las aventis infantiles y, sobre todo, hasta que vinieron en mi ayuda estos versos de Antonio Machado. En los labios niños las canciones llevan confusa la historia y clara la pena. Sabemos que el olvido y la desmemoria forman parte de la estrategia del vivir, tanto en la sociedad civil como en los estamentos del poder. Sabemos que hablar de ello en nuestros días conlleva para muchos todavía una carga de dolor y resentimiento, suspicacias y malentendidos. La memoria nos construye como seres morales, escribe José Carlos Mayner, y añade, pero también sabemos que es un hecho privado inmudable, fantasioso y mendaz. Hay una memoria compartida que no debería arrogarse nadie, una memoria que fue durante años juzgada, esquilmada y manipulada. El lenguaje oficial suplantaba al lenguaje real. En la calle y en los papeles las palabras vivían bajo sospecha. Muchas cosas parecían no tener nombre, porque nadie jamás se atrevía a nombrarlas. Otras se habían vuelto decididamente equívocas y apenas podía uno reconocerlas. Las palabras acudían medrosas, emboscadas, traicionando el sentido de al que se debían. Afectadas por el expolio y el descrédito, sometidas a la censura y al escarmiento o destinadas a la impostura, de pronto perdían su referente, enmascaraban su verdadero sentido y cambiaban de significado. Entre las pomposas palabras que entonces nos caían desde los balcones y despachos oficiales, desde el cuartel y desde el púlpito, entre esas palabras fraudulentas y las palabras que la gente intercambiaba en la calle, en el trabajo y en casa, palabras de familia gastadas tibiamente, según testimonio del poeta, había un abismo. Este desacuerdo entre apariencia y realidad, entre lo que oficialmente se decía que éramos, adictos, felices, reconciliados, bien pagados, píos feligreses, y tal como nosotros nos veíamos en realidad, no tiene, por supuesto, nada que ver con el glorioso equívoco que propició la locura y forjó la leyenda de Don Quijote. Pero son muchas y todas vigentes las lecciones que ofrece la obra de Cervantes. Y así el aprendiz de escritor tomaría buena nota de la primera y más sencilla de todas ellas, esa que dice: las cosas no siempre son lo que parecen. No lo eran entonces para el valeroso caballero en aquel siglo tan pródigo en espejismos, y por supuesto tampoco lo son hoy. Sin ir más lejos, las famosas armas de destrucción masiva, por ejemplo, que no hace mucho tiempo algunos casi juraban haber visto, al final resultaron ser un par de zapatos.
Pero yo me estaba refiriendo a nuestros años de incienso y plomo bajo el palio de la luz crepuscular. Aquel tiempo en el que no solamente la prensa y la radio, el boletín oficial del Estado y la hoja dominical mentían sobre lo que nos estaba ocurriendo, sino que hasta los espejos mentían. Y fue entonces, todavía en años de aprendizaje de quien les habla, cuando la imaginación echó una mirada sobre aquel expolio de la memoria y le tendió la mano. Era una labor complementaria, en todo caso, porque imaginación y memoria, para el escritor, son dos palabras que van siempre entrelazadas y a menudo resulta difícil separarlas. Ciertamente un escritor no es nada sin imaginación, pero tampoco sin memoria, sea esta personal o colectiva, esté proyectada en la novela histórica de fecha más remota o en la literatura de ficción científica más futurista y fantástica. No hay literatura sin memoria. Incluso la memoria trapacera puede hacer buena literatura. La tan reiterada advocación, hay que olvidar el pasado, lógicamente no se aviene con la naturaleza y la función de la escritura. Hay que acotar nuevas parcelas de la memoria, hacer más denso el laberinto, cuidando, pues, de dejar una traza de hilo, como hizo Teseo aquella vez, para poder volver al exterior y contarlo. Sobre todo, en lo que a mí respecta, por lo menos, persistir en la búsqueda de algo que nunca he sabido definir, pero que tiene que ver, por encima de cualquier otra finalidad, con alguna forma de belleza. Gracias. Bueno, ha sido el discurso de Juan Marsé, claramente el discurso de un narrador, un discurso en el que ha hecho fundamentalmente un elogio de la memoria. Un escritor no es nada sin imaginación, pero tampoco sin memoria, ha dicho. Y un discurso en el que han estado sus amigos, los que están, los que ya no están. Ha estado Groucho Marx, ha estado el cine. Ana Romero, buenos días. Ha estado también un varapalo a los usos perversos de la televisión. Por cierto, ha habido para todos. Ha habido para todos y ha hablado también de una de las cosas que le gusta recordar a Juan Marsé, que es el esmero, ¿no? Que un escritor debe de tener algo que contar y además contarlo bien. Y ha hablado también del cine, porque él se ha forjado también en el cine. Eso, dice, ha influido también en que escriba en castellano sus historias, su imaginario está en castellano. Hoy las letras españolas celebran... Se ve que ya... Tiene la palabra doña Ángeles González Sinde, ministra de Cultura. Muchas gracias, señor. Majestades, presidente de la Comunidad de Madrid, señoras, señores, autoridades. He aquí un hombre que espera cualquier autobús en cualquier parada, rumiando cualquier cosa. Visto de espaldas, mientras se aleja, es la mismísima imagen del pesimismo y del más celoso anonimato. Es terco y perseverante, tanto en sus amores como en sus odios. Su actividad soñada es dimitir de todo, incluso del tiempo y del espacio. De ahí quizá su actividad real, matar el tiempo y el espacio con espejismos que reflejen el rojo sol de la verdad. Así es como Juan Marsé autorretrata el Premio Cervantes de este año 2009. He aquí un creador libre, un escritor que comenzó como aprendiz de joyería y que ha logrado ser maestro a base de memoria, honestidad, coherencia y belleza. Porque sabiendo que crear es decidir, sabiendo que, como dice Amos Oz, para una novela de 80.000 palabras hay que tomar algo así como 250.000 de decisiones, Juan Marsé no eligió nunca ni traicionar a sus recuerdos ni rendirse frente al olvido. He aquí un escritor nacido en el mundo del cine, que creció entre el vampiro del cine Rovira, el monstruo del cine Verdi y el fantasma del cine pero que jamás se resignará a no haber sido Clark Gable o Gary Cooper.
y que quizá por eso mismo ofrece una narrativa forjada en lo visual, que nos lleva a ver hasta lo que no puede verse. Porque creyendo, como Proust, que a veces estamos demasiado dispuestos a creer que el presente es el único estado posible de las cosas, Marcé recicla los viejos proyectores de las salas de posguerra en máquinas del tiempo para el lenguaje y para la mirada. He aquí un escritor por vocación, hecho a sí mismo, de los que trabajan pieza por pieza, de los capaces de engarzar la ternura y lo canalla, el dolor y el humor, con la minuciosidad del artesano que lleva tras de sí muchas horas de lectura y de trabajo. Porque sintiendo, como Pavese, que las cosas se descubren a través de los recuerdos que de ellas tenemos, que recordar una cosa significa verla por primera vez, Marcé es novelista de los que escriben a mano, acompasando la paciencia y el coraje, como echándole cuentas a la vida. Quizá por eso nos estremecemos al leerte, Juan, que recuerdas con más precisión al hombre que quisiste ser que al que fuiste, que no intentas reflejar la vida, sino rectificarla. Juan, para ti este premio que no buscaste, pero que mereces. A veces pasa. Es verdad que no en La isla del tesoro, en esa novela de la que coleccionas ediciones, pero pasa, y no solo en las historias de piratas, bien lo sabes. Bien sabes que hay tesoros, como el halcón maltés, que tarde o temprano tenían que llegar a las manos del detective Bogart. Contigo y con este premio Cervantes pasa hoy algo parecido. Y tus lectoras y tus lectores nos alegramos. Nos alegramos porque, como bien dice Muñoz Molina, tus libros pertenecen menos a nuestra biblioteca que a nuestra biografía. Aunque los perdamos, aunque no volvamos a leerlos, ya nunca nos abandonarán, porque van con nosotros, como nuestra cara y nuestra memoria inconsciente, forman parte de nuestra manera de imaginar y de mirar. Nos alegramos porque tu obra resuena en nuestra intimidad, más allá de la mesilla y de los viajes en el metro y en el autobús, cuando buscamos un bolígrafo y queremos subrayar tu voz, que es la de tus personajes, todos esos seres a los que la derrota quiso enmudecer y tú rescataste, avivándoles los rescoldos de una esperanza vencida. Y al subrayar en tus libros nunca repetimos dibujo. En unas páginas dejamos una línea corta y veloz, destinada a arropar un puñado de palabras en la memoria. Como al principio, ya en la primera página de Últimas tardes con Teresa, cuando comenzamos a caminar sobre el confeti del adiós, entre el vals de las velas, y es noche de septiembre en un barrio popular y suburbano, las 4 de la mañana y todo ha terminado. Pero en otras ocasiones el subrayado cambia de escala y de orientación para extenderse verticalmente, tejiendo páginas y emociones cocidas a fuego lento. Como bajo ese mismo título, desde el inicio de un capítulo hasta que posas nuestra mirada en aquellos ancianos que observan a Manolo con una curiosidad no exenta de nostalgia. Imaginaban vagamente que el alejamiento del muchacho era una prueba más del desfase a que les condenaba la vejez. Es imposible de olvidar, aunque sea tan solo un silencio de personajes secundarios, que apenas permanece en escena durante un punto y seguido, reverbera por su luz y su precisión, por su nitidez, y que deslumbra por tu generosidad, Juan. Por eso nos alegramos de que recibas este premio Cervantes y lo celebramos. Celebramos que hubo quien escribió las historias de los vencidos, que hubo quien dio forma a la vulnerable y humilde esperanza de los perdedores, que hubo quien supo plasmar la espesura de la condición humana, iluminando hasta las pequeñas miserias y debilidades de los más últimos, de los derrotados. Celebramos que fuiste tú quien escribió por boca de Paco en la oscura historia de la prima Montse: la memoria lo es todo para mí, tanto recuerdas, tanto vales. La memoria lo es todo para todos. Las consecuencias de lo que hicieron otros que vinieron antes nos modifica. Si queremos ser conscientes de ello o ignorarlo, es opcional. Pero la realidad es que formamos parte de un sistema social y un sistema sentimental que algunos quieren olvidado. Sin embargo, somos también lo que hicieron y lo que sintieron otros antes que nosotros, su resultado. Nos recuerdas, nos vuelves a traer al corazón, a la cabeza y a las sensaciones el pasado que habita dentro de nosotros y mueve nuestros pies en pasos a veces indecisos.
Juan Marsé, tanto vales porque tanto recuerdas y además a tantos, a todos esos seres encerrados en un país que nadie merece, a todos esos personajes encarcelados en un tiempo que les impide ser lo que fueron y que les prohíbe ser lo que quieren ser. Y sin embargo, a pesar de todo, todos sueñan. Sueñan como aspirando el latido que comparte la humanidad entera, esa llamada a desafiar al destino, aunque el propósito sea humilde y el heroísmo tan fugaz como un fuego de artificio. Todos sueñan. Y merece la pena, soñar siempre merece la pena. Merece la pena quedarse con la boca abierta, sin tragar saliva, mientras te leemos, en el cielo de la estrellada noche de Barcelona, cómo ascienden y cómo estallan esos sueños de hojalata hasta deshacerse en la nada. Por eso, al terminar cualquiera de tus libros, queda en la habitación ese olor a pólvora quemada y a madera de plumier, que todo lo cala, como en el final de Si te dicen que caí, cuando escribes esa frase, no sé si en piedra o en una cartilla de racionamiento. Hombres de hierro, forjados en tantas batallas, soñando como niños. La inocencia, la ingenuidad, la fascinación de la imagen y el relato, la fabulación frente a la necesidad de sobrevivir. En ese filo de la navaja, sobre la fragilidad de los sueños más amenazados, de esos sueños que, como dijo el capitán Bligh, se corrompen en boca de los adultos, sobre los pliegues de una realidad que erosiona, de una supervivencia que degrada, llevan siglos caminando nuestra imaginación y nuestra literatura. Nuestra cultura creciendo como una espiral que avanza desde La Mancha hasta la taquilla del cine Iberia, hasta la Barcelona de barrio, de aceite de extraperlo y desamparo en la posguerra, entre los tísicos y los pijos, entre los ancianos y los mendigos, entre las prostitutas y los niños. Julio Verne dio la vuelta al mundo en 80 días. Julio Cortázar dio la vuelta al día en 80 mundos. Tú nos entregas la vuelta a la humanidad en 80 calles. El Guinardó, el Barrio de Gracia, La Salud o el Monte Carmelo. 80 calles que siguen bastando para sostener aquel cielo azul de primavera donde se bambolean las cometas de papel de diario. Aquel azul de primavera como el de hoy, este día tan feliz que nos reúne y que contiene una buena dosis de justicia poética. Porque al entregarte a ti este premio Cervantes, precisamente a ti, que compraste de crío El Quijote a plazos, como nos recordabas, y lo leíste en muchas tardes en el Parque de Güell, imaginando a aquel escritor que querías ser, tomando pequeñas decisiones que te conducen hasta aquí, hoy, ahora, reconocemos la enorme valía que tienen tus obras y reconocemos también lo valioso que tienen los sueños de toda la Cataluña anónima y plural, de esa tierra que supo reconstruirse y abrirse al mundo desde la desolación y la intemperie que provocaron la guerra y la barbarie. Llegará el día en que alguien se pregunte cómo fue posible. Llegará. Y la respuesta no estará en las hemerotecas, no estará en los libros de historia, ni en los libros de cuentas de las empresas, ni tampoco estará en las crónicas de sociedad. Mejor que pregunten a la voz de Sarnita, a esa voz que tú describiste, hablando sola, una memoria en continua expansión, vasta y negra como la noche, retrocediendo en el recuerdo y también anticipándose a él, adelantándolo para verlo llegar desfigurado, desmentido, devorado por las musarañas del olvido y la mentira en la medrosa memoria de la gente. Mejor que pregunten a tus personajes. Porque tus personajes no son solo personajes, no son solo herramientas del juego de la imaginación y actuantes de una trama bien hilvanada y materializada con un uso magistral de la lengua. No, son también advertencias. Parecen decirnos, tú vienes de aquí, por aquí has pasado. Son hitos que nos permiten hoy orientarnos en un paisaje desordenado, el de nuestro interior, la intimidad del lector, la intimidad compartida con muchos y con muchos callada pero latente. Hitos que nos empapan, que hacemos nuestros con la lectura devorada, ansiosa y que marcan señales para orientarse en la vida hoy en día. Dolores y pequeñas proezas de lo urbano, de lo cotidiano, de lo desaparecido, dolores que amparan. Gracias, Juan, en nombre de la generación posterior, de la de tus hijos. Nosotras y nosotros vemos en este premio Cervantes un acto de devolución, un acto de justicia,
una pequeña compensación por tanto como nos has dado y nos vas a seguir entregando. Porque tu obra nos ayuda a conocernos y a ubicarnos, a saber quiénes somos y de qué material estamos hechos. Porque solo sabiendo de dónde venimos y mediante el buen uso de la lengua, de la belleza, de la fabulación, como tú haces, podremos reconocer quiénes somos con nuestras taras y habilidades y encontrar la salida hacia el futuro, pero un futuro distinto, no impuesto, sino elegido. Gracias, porque ocurra lo que ocurra en el futuro, siempre será necesario que alguien cuente historias. Y las futuras generaciones encontrarán en tus novelas y en tus aventis un legado que brilla con luz propia en nuestras letras, como las luciérnagas sobre la piel de Susana. Gracias por tu compromiso de piel y de acero con el ser humano y con la creación y con la lengua. Y enhorabuena por este premio Cervantes que acabas de recibir de manos de Su Majestad el Rey. Un premio que propaga un mensaje de sobra conocido, y es que Juan Marsé no puede evitar ser lo que es, uno de los escritores más importantes de la lengua española. Muchas gracias. Ángeles González Sinde, recién nombrada ministra de Cultura, ha hablado una vez más también de la memoria y ha dicho que Juan Marsé es un escritor que ha convertido la novela en un paisaje moral. Y ha dado las gracias desde esa generación, la de los Ahora hijos sí. de Juan Marsé. Y ahora es el rey el que habla. Hoy las letras españolas celebran una vez más su fiesta grande, la entrega del Premio Cervantes, el más ilustre galardón de la literatura en castellano. La reina se une a mí para felicitar muy cordialmente a don Juan Marsé, uno de los mayores protagonistas de nuestra cultura durante el siglo XX y en este siglo XXI. No solo hemos tenido la fortuna de poder entregarle tan alta distinción, sino que disfrutamos de la alegría de poder compartir con él este momento. Este premio enaltece, como bien merece, el mejor talento literario, talento que actúa como el crisol, en el que don Miguel de Cervantes supo fundir el realismo español y su imaginación singular, a veces juego de espejos, con un sagaz e indulgente sentido del humor. Todo ello al calor de la honda comprensión cervantina del ser humano. Así pudo Cervantes componer historias sugestivas que vertió en una lengua sólida, clara y bella como el cristal de roca. Al mismo tiempo, este galardón celebra la excelencia de autores que iluminan y potencian el alcance universal de la cultura en español, que contribuyen a multiplicar en el presente la rica herencia de cuantos usan nuestro hermoso idioma común. Excelencia literaria e inspiración renovada avalan el premio que ha merecido don Juan Marsé. Todos ustedes conocen su biografía. A mí me gusta imaginarle en la calle, donde tras conversar con la gente en una parada, subirá al autobús para completar su trayecto. El autor ha sabido hacer suyos tantos trazos de la existencia urbana, con los que forja personajes dotados de corazón y juicio propios. Trazos con los que también ha dibujado la existencia cotidiana de nuestro país. Cuando el lector recuerda a los protagonistas de Últimas tardes con Teresa, sabe que cada uno no solo representa la quimera de un ensueño mutuo, sino que expresa una España de otro tiempo, que pervive en estas páginas con la savia que el artífice le aporta. Por eso, el aficionado a la literatura escucha, emocionado y atento, las aventis de los niños del barrio en Si te dicen que caí, consciente de que aquellos sueños narrados eran entonces necesarios. Quien lea a don Juan Marsé acompaña al gastado policía de Ronda de Guinardó, al tiempo que constata que las semblanzas y situaciones relatadas deben su viveza permanente a la inteligencia, sensibilidad y aguda observación del escritor.
Con esas cualidades, nuestro premiado ha construido tramas capaces de imantar al lector e introducirle en los ambientes más dispares de Barcelona. Así, el escritor ha hecho también sitio a la voz de quienes regresaron, todavía fuertes para caminar, por las calles que una vez perdieron. Criaturas que en sus páginas sueñan con lo que pudo ser y recuperan viejas emociones, con un embrujo como el que emana de su obra El embrujo de Shanghái. Esos caracteres que en las páginas de Rabos de Lagartija observan minuciosamente el pasado, permiten descubrir que el tesoro que poseen o buscan no esconde monedas ni joyas, sino un recuerdo que se ha ido transformando en mito durante su reposo en la oscuridad. Lecciones literarias integradas en la multiplicidad existencial de figuras tan humanas en su debilidad como en su nobleza. La riqueza de los protagonistas del ganador del último premio Cervantes les hace perdedores y vencedores de la vida. Les queremos, les reprochamos sus traiciones y celebramos siempre su autenticidad. Autenticidad sería quizá un concepto clave en la obra de don Juan Marsé y sin duda una de las razones de la consistencia de sus personajes, del brío de sus historias o del rigor de su palabra. Consistencia, brío y rigor de quien, enamorado del arte de narrar, trabaja el idioma durante el tiempo necesario con su saber, intuición y memoria para lograr la perfección del miniaturista o del orfebre. Esa autenticidad admirable también se da en la actitud crítica con que don Juan Marsé se manifiesta como escritor ante la sociedad. Por todo ello, el premiado puede regalarnos una realidad inventada, tan verosímil como la misma realidad. Un torrente de ficciones en el que caben todos los fracasos, todos los sueños, todos los mitos de las viejas salas de cine. De esta forma, el Premio Cervantes de este año nos asoma a una sociedad determinada en un determinado momento, según pedía el maestro Josep Pla al quehacer literario. Nuestro autor brinda al lector un uso inimitable del castellano, como lenguaje multisecular y como espacio de creación siempre renovado, con el que muestra perspectivas inéditas del vivir diario. Un cúmulo de valores que permite a los amantes de la literatura en los 5 continentes adentrarse con espíritu de descubrimiento en un cosmos complejo y disfrutarlo. Enhorabuena de nuevo, don Juan, por este merecido premio, por el dominio de la lengua que emana de la difícil sencillez de su prosa y por el empeño en hacer de España, con su pluma, una nación aún más solidaria, más justa y más humana. Declaro clausurado el acto de entrega del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2008. Muchas gracias. Juan Marsé, un escritor que ha hecho sitio a la voz de quienes regresaron, ha dicho don Juan Carlos en su discurso, recordando también, una vez más, que Juan Marsé es y ha sido el escritor de los perdedores de la Guerra Civil, de aquella Barcelona de los 50 que también nos ha contado en sus libros. Sí, el discurso de don Juan Carlos hablaba también de la autenticidad de la obra de Marsé. Y ahora, como cada año, que la odiamos, para cerrar la ceremonia del premio. No
la sesión. Bueno, Ana Romero, Juan Marsé ya es premio Cervantes 2008, lo hemos visto de pie, escuchando el Gaudiamus, que es el himno de la universidad, un escritor autodidacta. Pues sí, un hombre que era joyero con 16 años y que hoy recibe este homenaje, el más grande de los homenajes de la literatura española, sin duda muy emocionado. Él estaba nervioso y se sentía un poco extraño. Siempre ha dicho que le gusta considerarse más un narrador que un intelectual. Mira, ahora mismo le está abrazando Gamoneda, el poeta Antonio Gamoneda. Que también es premio Cervantes, por cierto. Pero el discurso de Marsé, que no ha sido corto, por cierto, pero ha sido intenso, emocionante, y ha sido el discurso claramente de un narrador que ha hecho una reivindicación de la memoria, de todas las memorias, de la suya, de la memoria histórica y de la imaginación y de la habilidad de narrar. Y un narrador que en ese discurso, sacamos así una frase, y es capaz de escribir hablando de la dictadura del franquismo, llamarle aquellos años de incienso y plomo, en el que mentían hasta los espejos, ha dicho. Sí, eso solamente lo puede escribir Marsé. Exactamente, y además es curioso porque ha sido, yo creo, de las veces que yo recuerdo que le ha seguido el auditorio con muchísimo interés, y ha habido hasta risas, cosa que es complicado de conseguir en una ceremonia como esta, ¿no? Él tiene muchísimo pulso narrativo y ha hecho un repaso por todos sus temas. Ha hablado de la memoria, también ha hablado del bilingüismo, en su caso, ¿no? De cómo escribe en castellano a pesar de haber nacido en Barcelona sin ningún problema. Y ha dicho también una cosa muy interesante, que no representa a nada ni a nadie más que a sí mismo. Bueno, si repasamos efectivamente en el discurso de Marsé, pues ha habido risas, y llevamos algunos años viniendo por aquí y asistiendo a este momento, y no es frecuente que se oigan risas en el auditorio, y es verdad que Marsé siempre ha tenido esa especie de humor soterrado, y hoy, bueno, pues ha citado a Groucho Marx y ha citado a Woody Allen, en fin, que ha hecho un discurso de narrador en el que ha dado, aunque a él no le guste mucho hablar de literatura, ni de metaliteratura, ni de estas cosas, sí que ha hecho si se le sabe leer entre líneas, una clase magistral de literatura, de enseñar cómo esas cosas que se dicen fácil y se hacen difícil. Para hacer una buena novela hay que tener una buena historia y hay que saber contarla bien. Y saber contarla, sí. Casi nada. Él dice casi que eso, que su blasón sería el esmero, tener algo que contar, contarlo bien, y dedicarle tiempo. Y además es un hombre que reescribe muchas veces incluso sus ediciones. Cuando van a reeditarse, él coge sus antiguos textos y los repasa y cambia algunas cosas, aligera. Ahora, por ejemplo, decía que en la historia de la oscura historia de la prima Monse había cambiado parte del primer capítulo, pero lo encontraba un poco farragoso. Durante años ha hecho eso con todos sus trabajos. Ahora mismo estamos esperando su siguiente novela, ¿no? Aquel muchacho esta sombra. Aquel muchacho esta sombra parece que se va a llamar. No se sabe gran cosa porque, bueno, ha aparcado la novela. Ha habido algunas cosas que se filtran, se ha hablado de alguna especie de, entre comillas, ajuste de cuentas con sus relaciones con las versiones cinematográficas de sus novelas. Él mismo ha dicho que no es exactamente así, que hay una parte en la trama no importante en la que se habla de esa relación difícil. Es verdad que Marsé, hay que decirlo, llega al Cervantes después de 2 o 3 días de mucho revuelo, porque lo primero que dijo, cuando un hombre poco dado a las entrevistas, dijo de manera muy contundente, como es Marsé, que al cine español el problema del cine español era la falta de talento. Sí, que no era la piratería, sino la falta de talento. Es cierto, él ha tenido una relación con el cine español complicada en algunas ocasiones. También le hubiera gustado que le adaptaran algunos directores, como fue el caso de Víctor Erice. Dice que esa hubiera sido su película. También se dice que simultáneamente es verdad que si a un escritor se le adapta es porque el escritor quiere que se le adapte. Exactamente, cuando vendes los derechos de la obra. El caso es que hoy es su gran día. También ha hablado del cine. Él dice que el cine le ha influido muchísimo, todas las películas que ha visto, y ha citado no solo a Groucho, a Woody Allen, ha citado a algunos de los directores, ha citado a Chaplin, ha citado a John Ford. Y ha citado, Ana, también a sus amigos. Sí. A aquella generación de los 50, de los niños de la guerra, de la que él sale, los Carlos Barral, Seix, etcétera, todos. Gil de Viezma, toda esa Víctor Seix, toda la gente que no le convierten en el escritor, pero le permiten editar y pertenecer a aquel grupo de aquello que se llamó la Gauche Divine, en aquella España del franquismo de los años 60, en el que estaban sus grandes amigos, fundamentalmente Gil de Viezma, Jaime Salinas, después en Madrid García Hortelano, Ángel González. Curioso cuando ha dicho que él podía haberse convertido en el escritor obrero, pero que su condición de charnego y sobre todo de un hombre que no tenía esa conciencia de clase, pues cambió su manera de escribir y su forma de ser, aunque ha dicho que no le hubiera importado haber escrito esa gran novela, ¿no? Siempre se dice que además
Marcé es un hombre que no se calla mucho, que dice lo que tiene que decir y lo dice alto y claro. Las verdades del barquero, sí. Él lo que opina lo dice y hoy lo ha hecho también en su discurso. Hoy ha hecho, bueno, vamos a autocitarnos un poquito, le ha dado un palo importante a las televisiones, por cierto. Sí, ha hecho una crítica sobre la cultura popular, ¿no? Bueno, hay que tener valorar, digamos, y tener en cuenta los contenidos de las televisiones, porque la cultura también, la cultura popular proviene y se nutre de cosas que muchas veces no merecen ser vistas, ¿sabes? En las televisiones. Ahora es el momento de la foto de familia. Los reyes, el premiado, el rector de la universidad, el presidente del gobierno, José Luis Zapatero y su esposa, Sonsoles Espinosa. Y estarán también por aquí, está por aquí la familia de Juan Marcé. Han venido su mujer, han venido sus 2 hijos, sus nietos, que decía hace algunos días, comentaba Juan Marcé, que estaban preocupados por ver cómo se iban a poner un traje. Incluso le llegaban a preguntar al abuelo si hacían chaqués de su tamaño. Ha estado bien porque siempre se ha dicho, y Marcé lo recalca siempre, que a él no le gustan estas cosas de las ceremonias, etcétera, y los protocolos, y bueno, también ha habido anécdota hoy en la retransmisión del acto, en el protocolo, que siempre es muy cerrado, porque el rey tenía que darle la palabra a la ministra de Cultura y ha arrancado con su discurso y luego con buen humor se ha vuelto a sentar y le ha dejado a Ángeles Rosalén de seguir con su discurso, y esas cosas seguro que a Marcé pues le gustan, porque es un hombre poco dado a las ceremonias, sí, y a los protocolos. Aunque está aguantando bien, ¿eh? Sí, no, y además él dijo que le hacía mucha ilusión este premio, que había sido durante muchos años el eterno candidato y que estaba muy contento de que se lo hubieran dado y que iba a hacer todo lo que le pidieran, iba a cumplir el protocolo perfectamente, se iba a poner el chaqué y aprender a hacer el nudo de la corbata para disfrutar de este día que es un día muy importante también para él. Han estado también aquí presentes sus personajes, de los que se ha citado poco, pero han estado aquí presentes en todos los discursos, y sus aventis, que son esas historias que se contaban los niños en las novelas de Marsella. Aquí le estamos viendo con sus nietos, sus hijos, su mujer, todos posando para esa foto con la que tradicionalmente termina la ceremonia del Premio Cervantes hasta el 23 de abril del año próximo, donde seguirá llenándose esa nómina ya larga, 34 nombres de escritores. Y que el año que viene él estará en el jurado. Exactamente. Estamos viendo a Juan Marcé en este momento posando para los compañeros de prensa gráfica, para las televisiones. Estaban los niños, sus nietos, delante. Ahora se ha retirado su familia y llega el momento de la foto oficial. Aquí llega Aguirre, la presidenta de la comunidad. Estamos dejando el hueco abierto del alcalde de Alcalá de Henares para que se hagan esta foto formal. Se ha retirado ya Joaquina Marcé, que es la mujer de Juan Marcé. Y decíamos, Ana, al principio de esta retransmisión, que hoy es el día grande de la fiesta de los libros, que tiene este acto como el eje central de todo lo que pasa en un día como hoy, en el que es ocioso recordar que celebramos o recordamos o conmemoramos la muerte de Cervantes, el día del libro, de 1616. Y un día, decíamos también al principio de esta retransmisión, en el que es fiesta de los libros, aunque sea día laborable, también en Cataluña, porque es Sant Jordi. Y en Sant Jordi los libros salen a la calle, la gente se regala rosas, la gente se regala libros, y supongo que hoy también habrá algún protagonismo del primer escritor catalán, aunque escriba en castellano, y que recibe el premio Cervantes. Que ha ganado el Cervantes, así es. Hoy, por cierto, han estado por aquí algunos de los escritores que son amigos de Marcé, ¿no? Como por ejemplo ha estado Gustavo Martín Garzo, ha estado Juan Cruz, hemos visto antes a Antonio Gamoneda, y hemos visto también a Joaquín Sabina, que ha venido ya en otras ocasiones a la entrega del premio Cervantes. Ha sido un discurso el de Marcé, comentábamos, en el que ha recorrido toda su trayectoria
y ha hablado mucho de cine también. Y es curioso como y ha hecho un elogio del realismo como forma narrativa, ese guiño que ha hecho a los bistecs y a Woody Allen. Eso ha sacado sí una frase de la filmografía de Woody Allen. Pues sí, porque es que él, es curioso, lo ha explicado aquí el motivo, ¿no? Se había criado en los cines de barrio, era también un apasionado del cine, como le pasaba en su caso, por ejemplo, a Vázquez Montalbán. Él contaba que además tuvo una suerte porque podía ir al cine gratis, cosa que entonces poca gente podría hacer, y como su padre trabajaba en una empresa de desratización, pues 2 años enteros estaba viendo todas las películas, y allí se forma también su universo narrativo. Una especie de pequeña clase magistral. Estamos volviendo a ver imágenes de la fachada de esta Universidad de Alcalá de Henares, donde nos volveremos a encontrar dentro de un año. Y es un premio del Cervantes en el que hay pocas quinielas y pocas filtraciones. Lo único que se sabe es eso que no se sabe de verdad, porque nadie lo ha contado nunca, de escritores de un lado o del otro lado del Atlántico. En esa teoría el año que viene tocaría un escritor iberoamericano, latinoamericano. Comentábamos, Ana, hace un momento que en Barcelona es fiesta de los libros, en Cataluña es fiesta de los libros. Hemos hecho una conexión al principio. Yo creo que estamos en condiciones de volver a ir a Barcelona para que nos cuenten qué está pasando ahí, cómo ha ido la mañana y si las cosas están funcionando como debieran. ¿Te han regalado rosa ya, tío, o no? Bueno, de momento os puedo decir que yo tengo ya un par, o sea que de momento vamos bien. Pero vaya, aquí lo que os podemos decir es que el tiempo ha acompañado, y de qué manera en Barcelona está acompañando. Ya veis la cantidad de gente que hay. La gente viene a comprar libros, por ejemplo, aquí vemos aquí al lado, justo tenemos una parada en la que podéis ver la gente pues terminando de escoger cuál es el título que más les gusta. La tradición dice que el libro lo recibe el caballero, pero vaya, de todas maneras hay muchas mujeres que hoy también van a recibir libro. El gremio de libreros calcula que hoy se va a vender el equivalente a unos 20 millones de euros de facturación. Es decir, que es una cifra importante. Hoy se vende aquí más o menos el 7% de todos los libros que se venden en Cataluña se venden el día de Sant Jordi. ¿Qué vamos a recibir las chicas? Como decíais, ¿y qué se supone que van a recibir las que todavía no tienen rosas? Pues rosas, la mayoría de ellas van a ser como estas que veis aquí, rosas rojas. El 60% de las que se venden aquí en Cataluña son este tipo de rosas. La mayoría son de importación, vienen del extranjero, también de distintas comunidades autónomas españolas. Solo el 10% se produce aquí en Cataluña, en la zona del Maresma. Pero nos dicen que aunque las amarillas y las rosas parece que están ganando terreno, las que más se siguen regalando son las rosas rojas. Hasta 5,5 millones de rosas se van a vender durante el día de hoy. Al menos esa es la previsión que hacen los floristas aquí en Barcelona. Gracias, Iliana. Mucha suerte con tus libros, mucha suerte con tus rosas. Y Ana Romero, nos despedimos ya de esta retransmisión que nos ha permitido escuchar aquí en directo a nosotros y a todos los que nos han podido seguir por la 2 y por el canal internacional y por rtv.es, nuestra página web. El discurso excelente de un narrador de lujo, de un escritor que ha hecho un elogio de la memoria y de la imaginación, y que nos ha hablado de cine y de sus amigos y de sus fantasmas y de sus mitos y de sus ritos. Un hombre que hace que parezca fácil lo que es tan difícil, ser un buen escritor y un buen narrador. Dentro de poco su novela estará a la venta y podremos seguir disfrutando de Juan Marcé. En todo caso, ya saben, si tienen algunos de ustedes ganas de escribir, es muy fácil, basta con tener una buena historia y saber contarla bien. Y talento. Y talento.